Muy bien, vamos a continuar aprendiendo a manejar bien lo que son las fracciones algebraicas. Estamos aprendiendo todo lo necesario para después poder hacer operaciones con estas fracciones. Y bueno, ahora vamos a ver esto que dice reducir una fracción a términos mayores. Esto es lo que se conocía como amplificar. Por ejemplo, si nosotros teníamos una fracción numérica, por ejemplo, teníamos 3 cuartos, pues yo podía amplificar esta fracción, ¿verdad? Por ejemplo, si yo multiplicaba por 2 al numerador y al denominador, el resultado iba a ser 6 octavos. Y 3 cuartos es pues lo mismo que 6 octavos, solamente que escritos en términos mayores, ¿verdad? Entonces lo mismo vamos a hacer. ¿Y cómo? Pues miren, el 3 cuartos, si yo quisiera volverlo a octavos, por ejemplo, entonces ¿por cuánto he multiplicado el 4? Por 2, ¿no ve? Y entonces, ¿cuál sería el numerador? Si digamos me dijeran, ¿cuál sería el numerador en este caso? Pues el 3. Si yo veo que el denominador he multiplicado por 2, el 3 también tendría que multiplicarlo por 2 y así me da 6, ¿verdad? En algunos casos tal vez es un poco más complicado encontrar este factor por el cual yo voy a multiplicar. Entonces, ¿cómo yo encuentro ese 2? Pues simplemente hago el proceso inverso. Divido 8 entre 4, este número entre este número, y el resultado que me dé, pues es este factor de acá, 2, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer esto mismo ahora, pero para fracciones algebraicas, es decir, vamos a empezar a manejar las letras. Y van a ver que es exactamente igual de fácil. Nos dice reducir una fracción y mi fracción es esa de ahí. Reducir esta fracción a una equivalente, es decir, que valga lo mismo, pero cuyo numerador sea este otro. Entonces, su numerador va a ser 6a cuadrado. Primeramente, ¿para qué hacemos esto? Pues para poder sumar muchas veces fracciones. A ver, antes de hacer eso, doy un ejemplo más. Si digamos yo tengo un número aquí que sea 4 tercios y yo lo quiero sumar a un sexto, yo no puedo sumar porque los denominadores son diferentes, pero si esta fracción yo lo amplifico, multiplico arriba por 2 me va a dar 8 y el denominador por 2 me va a dar 6, pues ahora yo puedo sumarlo, ¿verdad? Y me va a dar 9 sextos. Entonces me sirve para hacer operaciones con fracciones, el poder cambiar el denominador. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. Me está diciendo que yo, esta fracción, esta de acá, la voy a modificar, no dice para perdón, el numerador es 6a cuadrado. Yo la voy a modificar de forma que tenga ese numerador. Pues entonces, ¿cuál sería el denominador correspondiente? Pues para eso, yo sé que he multiplicado por un número para llegar de 2a a 6a cuadrado, lo he amplificado. Y por el mismo número, yo voy a tener que multiplicar este de acá para encontrar este de aquí. Ahora la pregunta es, ¿cuál será ese número? Pues ese número sale de dividir esto entre esto de acá. Entonces, si yo hago esa división, vamos a hacer aquí 6a cuadrado entre 2a me va a dar 3a, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo multiplico por 3a, voy a llegar a ese de ahí arriba. Y el de abajo también tengo que multiplicar por 3a. Entonces, ¿cuál va a ser el número que voy a encontrar ahí abajo? 3 por 3, 9. Y a por b, ab. Y ahí está. Entonces, esta fracción de la izquierda es la misma que la de la derecha, solamente que escrito en términos diferentes. Les vuelvo a decir, ¿para qué nos sirve esto? Pues para cuando tengamos que hacer, por ejemplo, sumas de fracciones. Vamos a tener que amplificar y tenemos que dominar. Muy bien, vámonos a otro ejemplo. Está bastante sencillo esto. Escribo, tengo mi fracción original 5 sobre 4y cubo. Y me está diciendo que quiere sacar una fracción equivalente, pero cuyo denominador valga 20a cuadrado y e cuarta. Muy bien, entonces, ¿por qué número tendré que multiplicar? Pues yo voy a deducir ese número. ¿Qué número tendrá que entrar ahí? ¿Cómo lo hago? Ya se los dije, dividiendo esto entre esto. ¿Sí? Entonces, si yo divido 20a cuadrado y e cuarta, lo divido entre 4 y e cubo, el resultado 20 entre 4, 5. Este factor no tiene con cuál simplificarse, ya hemos visto eso, entonces lo dejo como a cuadrado, y esto sí se simplifica, ¿no ve? Y el exponente en una división de potencias con la misma base se resta 4 menos 3, 1, pero el 1 ya no se escribe, entonces ese es el factor por el cual yo tengo que multiplicar. Entonces, para llegar del primero,
Para llegar de aquí a aquí, yo he multiplicado por 5a cuadrado y. Y lo mismo voy a tener que hacer entonces acá. Voy a multiplicar por 5a cuadrado y. Y el resultado en este caso me va a dar, lo vamos a hacer con otro color, 5 por 5, 25. Y como no hay más factores en letras, pues simplemente copio las que están ahí. ¿Listo? Las dos fracciones son lo mismo, valen exactamente lo mismo, solamente que escrito en términos diferentes. Muy bien. Seguimos, esto está bien fácil, la verdad es bastante sencilla esta parte, pero muy importante para después poder hacer. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Miren, vamos a hacerlo. Yo tengo una fracción que es x menos 2 sobre x menos 3. Esta vez sus numeradores y denominadores son factores, ¿verdad? Y dice que yo quiero transformar esto a una fracción equivalente, pero cuyo denominador sea x cuadrado menos x menos 6. Muy bien. ¿Y qué número tendrá que venir entonces acá? Pues lo mismo. Pero yo no puedo saber por cuánto tengo que multiplicar. Yo lo que tengo que hacer aquí es factorizar. Eso me va a ayudar bastante. Yo podría hacer directamente la división. Esto dividido entre esto. Sí, pero como que va a ser un poquito más largo. Entonces yo he aprendido a factorizar. Entonces lo haremos con factorización. Yo voy a volver a copiar. Y ahora, esto factorizado, pues es el método, si no me equivoco, de los paréntesis. El caso de los paréntesis, ¿verdad? Y esto me va a dar menos 3 más 2. Y me va a cumplir con todo. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo sé por cuánto he multiplicado para llegar acá? Pues en este caso está bastante sencillo, ¿verdad? No tengo que hacer la división. Yo para llegar de este a este he multiplicado por esto que le faltaría. Por x más 2. ¿Cierto? Esto por esto me da esto de ahí. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces arriba pues va a ser lo mismo. Por x más 2. Entonces, el resultado que voy a obtener va a ser x menos 2 multiplicado por x más 2. ¿Listo? Y estas ya son fracciones equivalentes y si quiero, lo puedo escribir, esto de acá, lo puedo escribir como la diferencia de cuadrados aquí arriba. Eso ya es opcional. Sería x cuadrado menos 4 y abajo lo puedo escribir así o lo puedo escribir también así. Eso ya va a depender del ejercicio que estemos haciendo, ¿sí? Son resultados correctos escrito de esta forma o cambiando solo el numerador o cambiando los dos. Yo voy a mantener esto de acá porque si yo multiplico me da esto, ¿no ve? Entonces, x cuadrado menos x menos 6. Entonces, esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de acá. Y también lo mismo que esto de acá. Son distintas formas de escribir una fracción. Lo vuelvo a decir. ¿Cómo sé en qué forma escribirla? Pues depende del ejercicio. ¿Sí? Si estoy multiplicando, muchas veces durante el procedimiento lo dejo así, pero para presentar un resultado final, generalmente ya tengo que condensar un poquito, ¿verdad? Y ya lo puedo escribir de esa forma. Muy bien, espero que se haya entendido. Aquí tenemos unos cuantos ejercicios para practicar. Son del ejercicio 122 del Baldor y está bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces eso y continuamos en el siguiente video.